¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DSI, que es el rincón que dedicamos aquí en el canal diocesano de televisión para abordar temas que tienen que ver con la formación en doctrina social de la Iglesia, que es un asunto que nos interesa a todos y en el cual nunca estaremos suficientemente sensibilizados, suficientemente formados. 12ª entrega de este ciclo en el que vamos recorriendo los temas que nos propone el Ducat. Hemos cruzado ya el umbral de la cuestión 100. Hemos tenido ya 2 sesiones anteriores donde hemos hablado del tema 4, el tema que tiene que ver con los principios generales de doctrina social de la Iglesia. Quédense con este clip de vídeo y luego regresamos y terminamos con el tema. A cualquier hora del día, en muchos lugares del mundo, está teniendo lugar algún proceso judicial. A menudo solo dirimen pleitos de escasa trascendencia, pero en todos late el ansia de justicia propia del ser humano. ¿Justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Y el entendimiento de la justicia consiste en que se trata de relaciones justas. La palabra justicia viene del latín ius, que significa derecho. Pero no derecho en el sentido del derecho a mi autonomía, el derecho a mi propia vida, sino un derecho que establece que estoy en una relación justa contigo. La justicia es un orden en las relaciones humanas, un orden que es fundamental para que no se produzcan abusos entre nosotros. Esta regla o este orden en las relaciones humanas se basan en la naturaleza de los hombres, en la naturaleza de las cosas. La ley de la selva prevalece allí donde el derecho está ausente. La función del derecho es hacer posible una ordenada y pacífica convivencia social. La Iglesia fía la paz a la justicia. Y la justicia la fía a la verdad. Pero, ¿qué es el derecho en sí? ¿Es distinto de la justicia? La distinción esencial entre la justicia y el derecho, yo diría que es que la justicia es la finalidad que se persigue con el derecho. Es decir, la justicia significa darle a cada persona lo que le corresponde, es decir, lo suyo propio, y para eso hacen falta unas normas jurídicas que regulen la conducta de la persona. La justicia tiene que ver con un ajustamiento y lo que intenta es superar el ajuste de cuentas, o sea, el que el poderoso, el más fuerte, se imponga al más débil, y entonces se busca un ajustamiento. ¿Y qué es lo que se pretende ajustar? Yo creo que se pretende ajustar sobre todo libertad e igualdad. En realidad, esa justicia objetiva, ese ajustamiento de la libertad y de la igualdad, eso es el derecho. Hacer justicia es el derecho. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando habla de justicia piensa en la justicia como virtud subjetiva, dar a cada uno su derecho. Pero el derecho es algo previo. Si yo no sé lo que es el derecho de cada uno, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Y quién me dice cuál es el derecho de cada uno? La justicia objetiva. El derecho no es solo la justicia, pero sin la justicia no es derecho. Para los iusnaturalistas, derecho y justicia están íntimamente ligados. El derecho debe buscar la justicia, es decir, el bien común, dar a cada uno lo suyo. Lo que es bueno y justo puede conocerse por la razón. Se basa en la ley natural grabada por Dios en el corazón de cada ser humano. Los llamados positivistas, en cambio, identifican lo natural con lo empírico y reducen el ámbito de lo racional a los datos físicos. Expulsan la metafísica al mundo de lo irracional y lo ético al campo de lo emotivo o sentimental. Niegan la posibilidad de conocer de modo racional lo bueno o lo justo. La consecuencia es que el derecho no obligará en razón de la ética, sino de la fuerza. Para obligar el derecho no necesitaría ser justo, bastará que sea formal, válido. Si lo justo es lo positivo, estamos perdidos. Es al revés. Lo positivo debe adaptarse a lo justo. Las normas jurídicas y las normas morales forman parte de 2 órdenes normativos diferentes, pero coinciden en una cosa, es que regulan en ambos casos la conducta de la persona. Y claro, la persona no se puede romper o dividir en ámbito jurídico y ámbito moral. Y en ese sentido yo diría que las normas jurídicas y las normas morales son 2 ámbitos distinguibles, pero no radicalmente separables. Pues ya ven, hemos estado viendo los principios de doctrina social. Hemos visto ya la parte más mollar de todo el tema,
hemos visto bien común, destino universal de los bienes, participación, subsidiariedad, y nos queda prácticamente por ver el principio de solidaridad y algunos otros temas que quedan en el fondo de algunos otros asuntos o valores que necesita la sociedad, que quedan en el fondo de este tema: derecho, libertad, verdad, justicia. Para hablar sobre todo de solidaridad y de todo lo demás, todo lo que queda en torno a la cuestión 100-111 del DOCAT, contamos de nuevo para esta tercera sesión consecutiva con la participación y la colaboración del profesor Ruiz Fragua. Don Alfredo, buenas noches. Buenas noches, José María. ¿Qué es solidaridad? Antes de nada, antes de hablar de bibliografía o de algunos otros asuntos que nos pueda convenir, vamos a ver si concluimos con el tema. ¿A qué llamamos los cristianos solidaridad? Sí, bien, pues el principio de solidaridad lo que nos viene es a decir que, dado que convivimos, que nos necesitamos unos a otros, no solo por necesidades materiales, nos necesitamos para el trato, estamos llamados a ser no solamente seres con los demás, sino a ser seres también para los demás. Decía muy ilustrativamente Benedicto XVI que es el bien del todos nosotros. Esta solidaridad en el fondo es una virtud que podemos decir que es común a todos, no solamente a los cristianos, pero que en el ámbito de los cristianos la podemos entender de una manera más perfecta como la caridad o el amor de entrega. Yo creo que cuando estuvo ya por aquí don José Luis Galán, este tema ya salió, que ya va pareciendo que hay algunos temas que son un poco redundantes, y esto mismo le pregunté yo. Entonces, ¿se puede ser solidario sin ser cristiano? Claro. ¿O la solidaridad forma parte del patrimonio de valores cristianos y solamente los que imitamos a Cristo podemos vivir estricta solidaridad? ¿Se puede ser...? Lo digo porque hay gente que tiene la experiencia de convivir con compañeros de trabajo, con amigos, que llevan una vida pagana, pero que son gente que muy permeables a las cuestiones solidarias. ¿Se puede ser solidario sin ser cristiano? Sí, claro, y de hecho es una de las cuestiones que hasta reconoce dentro de los propios documentos, ¿no? Como una especie de paradoja, el propio Juan Pablo II lo venía a decir, que vivimos una época en la cual aparentemente, o esto que a veces denuncian nuestro Papa Francisco ahora, hay una indiferencia, esa globalización de la indiferencia, como vivimos al margen unos de otros, ese individualismo, pero también se percibe como luz una sensibilidad creciente por este sentido solidario y que se aprecia en cientos de colaboraciones de personas que ya, como bien decías tú, no tienen por qué ser creyentes, participan en iniciativas en bien de los prójimos. Es verdad que, como decía al principio, para que esta solidaridad fuera perfecta, pues debiera estar bien fundada en quien ha de estar fundada y en quien tiene su origen y su fin. Pero ello no le quita mérito como una preparación hacia esa perfección, ¿no? A esta solidaridad. En las dos sesiones anteriores mencionaba el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, que también para esto es nuestro origen, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el sentido, cuál es el patrón de la solidaridad cristiana? Pues Jesucristo. Evidentemente. Bueno, hemos visto un poco por encima algunos principios, también dejamos claro en la primera sesión que pueden estar formulados de esta manera o de cualquier otra. ¿Estos son los únicos principios rectores de la vida social? ¿Fuera de esto no hay nada que nos pueda ayudar? ¿Solo con solidaridad, subsidiariedad y principio de bien común y de participación, solamente con esto se puede regir una sociedad con valores cristianos o hay algo más allá de esto? Bueno, si eso fuera así, además, ya no habría más programas. Claro, la doctrina social de la Iglesia sí tiene algo, es que es muy rica. De hecho, hasta hay una afirmación que puede sonar arrogante desde el exterior, que la realiza León XIII en Renovarum y la recoge Juan Pablo II y la vuelve a dar eco. No hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Puede sonar chocante, pero esto viene a querer decir que fuera de lo que, si excluimos los elementos que estamos viendo ahora de esta concepción de persona,
tan rica que tiene la doctrina social de la Iglesia, estos principios para la conducta social y la articulación social, todos los contenidos que de ahí se derivan y todos los contenidos que vienen en los documentos y que no abarcan todo lo que sería la vida social. La doctrina social de la Iglesia ni es un recetario, ni abarca, de momento, tiene soluciones para todo. Es muy realista, muy abierta, se va elaborando al paso de la sociedad, anticipándose, yo creo, a veces de manera profética. Pero en concreto a lo que ahora vamos a aludir es a una serie de valores también que en el compendio aparecen, que recoge el Ducat, que son el amor, la libertad, la justicia, la verdad, que aparecían ya desde el título de Pacem in Terris en ese documento fantástico de San Juan 23 como valores fundamentales que complementan también todo lo que sería este contenido de la doctrina social de la Iglesia y sin los cuales no puede haber vida social sana. Tal vez al que da más importancia, o por lo menos de todo este cajón desastre de todo este pequeño catálogo de valores sociales, al que más importancia da, o por lo menos al que pone al principio, es la libertad. Sí, y además muy relacionada con algo que ya hemos estado presentando estos días anteriores, ¿no? Lo que es el principio de subsidiariedad casi como custodio de esa libertad, pero también identificándose en cierto sentido con ella. Sí, la libertad que es, no sé si afirmarlo así, pero el gran don entre los dones que Dios nos ha dado y que nos casi identifica con Él, tanto que nos permite apartarnos de Él, ¿no? Ese sería el ejercicio más nefasto de la libertad y que sin embargo Dios permite, ¿no? El hecho de que esta libertad, que desde la perspectiva cristiana o en la concepción cristiana está ordenada al bien, es decir, a que descubramos el bien y lo sigamos, y que nos permite en cierta manera pues irnos construyendo con la ayuda de la gracia de Dios como personas en la elección de nuestra vocación, de nuestras decisiones particulares, la elección de un trabajo, las cientos de decisiones, porque estamos llamados, se podría decir de una manera, condenados a ser libres, de una manera, entre comillas, ¿no? Somos libres. Y junto a la libertad creo que, emparejado de una manera, no sé si inseparable, pero es cierto que ha regido muchas instituciones educativas el célebre versículo de Cristo en el Evangelio: la verdad os hará libres. Verdad y libertad como dos cosas estrictamente emparejadas. Sí. La verdad también tiene que ver con esto en la doctrina social. Sí, sí, indudablemente. De hecho, incluso en relación, primero, también antes de pasar a la verdad, respecto de la libertad, terminaba yo diciendo, y quizá pudiera haber quien le chocara, es verdad que creo que afortunadamente aquí el sentido común sigue prevaleciendo, pero se afirma desde ámbitos muy elitistas y muy formados, muy de la investigación última, del ámbito de la neurociencia, que propiamente no somos libres, que en realidad nuestro cerebro es el que decide por delante de nosotros, esto que a veces, pues casi con comicidad, pero que lo dice, yo creo que con toda seriedad, el señor Punset a veces dice: mi cerebro me ordena que haga, mi cerebro... Bueno, pues eso no, yo creo que el sentido común nos dice que no es así, que somos libres, que somos verdaderamente libres. También con la verdad pasa algo parecido, que se niegue la existencia de la verdad. Esto sí que ha llegado a calar más, esto que tanto Benedicto XVI estuvo, no sé si combatiendo, denunciando, esto de la dictadura del relativismo, y en lo cual no se puede acabar instalando tampoco la persona. Somos capaces de conocer la realidad en su verdad, y también en el bien y en el mal. Sin eso no nos podemos instalar en la realidad, porque no podemos ni siquiera decidir, no podríamos vivir. Pero, sin embargo, se afirma a veces en libros, pues no existe la verdad, no existe el bien y el mal, o es lo que tú crees que es, y por lo tanto se rechazan con ese escepticismo o relativismo. Por no hablar de lo que los
posmodernos llaman la posverdad, que es ya lo mismo que decir esto no es cierto, pero como tiene reconocimiento social, no podemos decir que es verdad, pero lo llamaremos posverdad, que son mentiras como puños con cierto reconocimiento social. Y se ha integrado en la política europea de un tiempo a esta parte, ya se habla de la posverdad con toda. Luego habla de la justicia, hay un tramo final, habla de la justicia, en el clip de vídeo se hablaba largo y tendido de derecho, justicia, pero acaba este tema con una pregunta que tal vez daría para una conversación muy larga. Cuando dice el tema, la justicia por sí sola no vale, sino que tiene que ir acompañada de algo más. Es interesante, sí, como lo presenta el Ducat, aludiendo a Santo Tomás de Aquino, ¿no? A una expresión que viene a decir que la justicia sin misericordia o sin amor nos conduce a la crueldad, pero a la vez la misericordia sin justicia lleva a la disolución de la sociedad, es decir, cuidado con falsos buenismos, no, hace falta una sociedad justa, hace falta la misericordia. La justicia se puede exigir, la misericordia o la caridad se puede pedir, no se puede exigir. Y es verdad también que como el cristianismo se sostiene, no se puede exigir por razón de caridad lo que se debe por razón de justicia. La justicia ha de realizarse. La justicia ha de realizarse y es por eso es un valor, ¿no? Se recoge. Pues que también es de plena actualidad todo esto de justicia, misericordia. Bueno, anda que no habría cosas que podrían salir como, ¿verdad?, para temas, completar. legislar en caliente, que tanto se habla hoy en día, en fin, de todos los asuntos. Como la justicia tiene que ir acompañada de misericordia, pero sobre todo justicia, ¿no? Para que no parezca, por no caer en el paternalismo que hablábamos anteriormente. Bueno, todo esto y mucho más, hasta pues entre la cuestión 93 y la cuestión 111, tema número 4 del Ducat. Habrá cosas que le encuentren más gusto y habrá cosas que le resulten un poco más difíciles, un poco más salidas. El experto anterior que tuvimos, don Alfonso Fernández Benito, también dedicado a la vida académica, nos trajo un pequeño manual que dijo, bueno, por si a alguien se le queda corto esto, porque al fin y al cabo esto es para iniciarse sencillamente, dijo, yo recomiendo este manual. Y trajo un manual de Salterre, un manual para profesionales, y le hemos querido, Alfredo, que nos traiga alguna serie de lecturas que tal vez puedan ayudarnos a profundizar en este tema. ¿Qué nos ha traído? Sí, siempre recomendaría, por supuesto, la lectura de los documentos, que da esto de manera lógicamente recomendada en cualquiera de los programas que vamos a ver. Y lo bueno es que esos documentos, al igual que el compendio de Doctrina Social de la Iglesia, son perfectamente accesibles hoy ya en Internet. Esa es una manera de acceder y podemos utilizarlos muy bien para consultas específicas o para consultas más generales o la lectura entera. Es verdad que el compendio pues es el documento que perfectamente complementa al Ducat. Aludía en el primer programa al manual de don José Luis Gutiérrez de Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, que es ya un clásico. ¿Cómo surge este libro? Porque creo que va camino de ser un clásico. Es realmente así, un clásico. Llega hasta Centesimus Annus, pero verdaderamente, si vemos aquí en lo que es el índice de documentos que ha utilizado, ha trabajado pues, 300 documentos para sintetizar y sistematizar perfectamente lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y surge de una manera muy relacionada con nuestra ciudad y diócesis. Don Marcelo González le encarga a este experto, don José Luis Gutiérrez, una persona de la Asociación Católica de Propagandistas, muy vinculada al CEU, muy vinculada al cardenal Herrera Oria, como gran experto en doctrina social de la Iglesia, le encarga un manual para formar a los seminaristas. Y bueno, he tenido la fortuna de tener la primera edición en mis manos, que está allí en la biblioteca del seminario, en 2 tomitos se hizo al principio y luego lo fue enriqueciendo ya con los documentos posteriores que iban surgiendo. Esto está editado nada menos que en Ariel, una editorial nada sospechosa de confesional, no es la BAC ni nada, y es todo un manual para complementar perfectamente lo que sería la doctrina social de la Iglesia, ya digo, hasta ese documento
Eso le da más prestigio, porque Ariel es una editorial básicamente de manuales universitarios. Exactamente. Es bueno, publicar en Ariel significa que se te reconoce como un manual de cabecera para formación superior. Exacto. ¿José Luis Gutiérrez sigue vivo? Sí, creo que sí. Vamos, de hecho yo no he tenido noticia y creo que me habría llegado de que ha fallecido. Lo vi no hará muchos años en algún congreso de católicos y vida pública en el CEU. Y conservando una energía tremenda. No sé, porque tiene, yo creo que ya más de los 90 años. Probablemente sea el colaborador vivo de Ángel Herrera Oria, uno de los últimos colaboradores vivos de don Ángel Herrera Oria. He leído un par de libros sobre Herrera Oria de él, sí. Y nos trae aquí un tocho que viene teniendo en torno a las 1400 páginas. Este sí que está publicado en la BAC. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es nada menos que una visión de toda la doctrina social de la Iglesia a la luz de lo que ha sido el penúltimo documento, la penúltima encíclica de doctrina social, la Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Está dirigido por el profesor Rafael Rubio de Urquía, no sé si considerarlo un maestro mío, porque bueno, es quien dirigió el diploma o el máster que hice en el CEU, y es verdaderamente una persona de enorme prestigio, un catedrático de teoría económica, no es un sacerdote, es un seglar. Y también por Juan José Pérez Soba, moralista, profesor de teología moral en San Dámaso, ¿no? San Dámaso. Y está editado gracias sobre todo a la iniciativa de Fernando Fernández, que es el presidente de AE2, Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, a la cual pues tengo la fortuna de pertenecer, asisto a algunos de sus seminarios, soy socio, y este tremendo tomo, como decías, pues fue elaborado pues por muchos de los socios. Yo no tuve más participación que la económica para subsidiarlo y ayudar a sacarlo adelante, pero sobre todo se debe al gran esfuerzo de Fernando Fernández y de los profesores que he citado. Casi todas las ponencias de Caritas in Veritate, casi todo lo que hemos escuchado en este último quinquenio en torno a ese documento, pues yo creo que están sacados básicamente de aquí o tienen mucho que ver con todo esto. Casi todas las charlas, explicaciones o ampliaciones pues tienen que ver con esta especie de compilación de monografías en torno a distintos aspectos de la Caritas in Veritate. Que es una encíclica que trata todo, entonces pues necesariamente tenía que dar lugar a un tomo tan extenso. Esto está editado en BAC Mayor y bueno, pues son 1500 páginas y esto ya es para los que les guste el rock duro, ¿verdad? Para todos los que... Pero en cualquier caso, el que quiera tener bueno, pues la introducción a la doctrina social de José Luis Gutiérrez creo que sigue siendo al día de hoy el manual de referencia. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos ampliado pues muchas perspectivas sobre los principios de doctrina social y enhorabuena por todos los esfuerzos que hacen aquí en la Diócesis de Toledo o desde su aula. A ti, José María, y a todos los televidentes y aquí a los colaboradores del canal diocesano. Y a todos ustedes les emplazamos por una nueva entrega de DSI. Será la próxima con nuevo tema, nuevo experto. Hasta entonces, que sean felices.